Lo que vamos a ver el día de hoy, ya les había indicado previamente, ya vamos a ver referente a los capacitores. El día de ayer algunos compañeritos ya estuvieron realizando las tareas que se les había enviado, lo hicieron de mejor manera, sí, están muy bien, ya se dieron cuenta qué debemos hacer para poder calcular adecuadamente en este circuito las corrientes, ya, en caso de que tengan algún inconveniente, como algunos compañeritos el día de ayer me escriben nomás para poderles explicar de qué se trata aquí, para poder nosotros obtener la corriente de manera adecuada, ¿sí? Y no que ayer no les coincidan algunos compañeros, ¿ya? Bueno, el día de ayer estábamos en un proceso de práctica, ¿ya? Y estaba revisando que estaba tratando de utilizar este capacitor que tengo aquí. Ustedes lo pueden ver en sus pantallas, por favor, diríjanse. Hay dos pantallas ahí que están funcionando, ¿ya? Este capacitor desafortunadamente ha estado dañado. Ya no me he percatado, entonces por eso el día de ayer no me generaba ninguna carga, ¿ya? Entonces yo ya acudí con otros capacitores a ver y ya comprobé, ¿sí? De tal manera que ya tengo una pequeña práctica aquí, ¿sí? Como podemos ver aquí, pueden ver en sus dos cámaras ahí, tenemos una parte de información del capacitor en el cual nos va a indicar el voltaje. A ver, ahí. El voltaje a que este capacitor funciona. Ya veamos en la otra. Algo se ve por ahí en la cámara principal. ¿Ya? En la otra veamos si se ve. Algo se ve. A ver, veamos. Ahí. Por ahí se ve, por ahí. A ver, le doy la vuelta. Ya. Por ahí se ve. Ahí se logra ver 63 voltios a 3.300 microfaradios. Es decir, es un capacitor bastante grande, ¿sí? Bastante capacitante. Sí, que funcionan máximo a 63 voltios. Si yo le meto 70, 80 voltios a este capacitor, se va a hinchar y puede explosionar o puede explotar. ¿Ya? Asimismo, si yo este capacitor lo instalo de manera contraria a lo que es, va a explosionar también, ¿sí? Recordemos de que esta parte del capacitor, ¿sí? Es la parte negativa, es decir, la patita negativa es la que tiene esta franjita blanca, ¿ya? Esta franjita blanca, y la parte positiva, pues ya no tiene aquí nada prácticamente, ¿sí? ¿A qué me voy? En relación a las patitas, ¿sí? En la parte negativa, y podemos ver la patita de abajo, que es negativo, ¿sí? Y la parte positiva de la patita es el otro lado, ¿sí? Entonces, el capacitor electrolítico sí tiene polaridad, a diferencia de este capacitor cerámico que no tiene polaridad, ¿ya? Que este no tiene polaridad, este lo podemos nosotros instalar, sí, sin polaridad, ese no hay problema, no pasa nada, pero este sí, si lo instalamos de manera inapropiada, es decir, la patita, o sea, lo contrario, ya lo contrario, se va a hinchar y puede explosionar o se va a dañar, ¿ya? El otro capacitor que tengo por aquí no explosionó, no pasó nada, pero me imagino que como ya es tan viejo este capacitor, ya se secó porque es electrolítico, ¿ya? Tenemos algunas alternativas aquí para poder nosotros realizar las mediciones, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que las mediciones con el multímetro hay que saberlo realizar de manera adecuada, ¿sí? Ya les había indicado este multímetro que lo tengo yo allí, ¿sí? En este momento en las pantallas, ¿ya? Y yo tengo en este multímetro la oportunidad de poder medir mediante un capacitómetro o capacímetro, porque es, ¿ya? Aquí tengo unas franjitas en el cual yo le instalo aquí, ¿sí? En esta parte de aquí tengo dos puertos, meto el capacitor y puedo yo medir la capacitancia, ¿sí? Y puedo medir la capacitancia enviándole acá el capacitor perdón, en multímetro en el selector de capacitancia. Yo sé que este capacitor es de 100 nanofarads. Acá me está dando 50.3 nanofarads. Me está midiendo mal este capacitor o este multímetro porque la batería está bien baja, está bien mal la batería. Aquí sale un puntito, ustedes no lo pueden ver, debería salir un puntito, ¿sí? Y además, como ya lo jubilé a este multímetro, que es un multímetro ya de 15 años, ya no me funciona de manera adecuada, ¿sí? Entonces, algunos multímetros vienen con esta
con esta facilidad de colocar el capacitor en los puertos para poder medir, ¿sí? Pero en este caso, pues, como yo tengo un multímetro un poco más actual, ¿sí? Tecnológicamente más avanzado, yo voy a proceder a medir la capacitancia de este capacitor, ¿sí? Y prácticamente lo voy a hacer como medir una resistencia, simplemente que yo tengo por acá una opción ya de capacitor, un símbolo de capacitor, que creo que si lo ven en su otra pantalla no lo ven muy bien, por ahí creo que lo ven. Ya, por aquí está un símbolo de capacitor, ya justamente lo están viendo en ese momento ahí en la otra pantalla, ya, en el cual voy a tratar de medir la capacitancia. Sí, veamos cuánto me da. Yo sé que es de 100 nanofaradios este capacitor. Voy a tratar de medirlo en este momento. Ya. Por ahí está casi cercano. Si yo trato de medirlo sin que yo lo manipule directamente el capacitor, veamos. Ya. Está subiendo, está subiendo, está subiendo. Por si acaso está subiendo el valor, está subiendo, porque el capacitor se está cargando eléctricamente gracias al multímetro. Entonces ya por ahí ya llegó. Está en 104 nanofaradios. Ya, entonces he comprobado que este señor tiene 104 nanofaradios. Y yo sé que este capacitor que está aquí, ¿sí? Es de 3.300 microfaradios. ¿Ya? Es un capacitor bastante grande. ¿Ya? Entonces voy a tratar de medirle en este momento, a ver qué me da. Veamos, coloquémoslo aquí así. 3.300 microfaradios. Veamos. Lo mido aquí así y lo mido aquí así. O midámosle así. Veamos si me logra medir. Ya se está configurando solito. Como es una capacitancia bastante grande, el multímetro está tratando de medir. Veamos si lo logra medir. Ahí está. 3.120 microfaradios. 3.130 microfaradios. Ya, es un capacitor monstruoso. Créanme que sí. Si tuviéramos alguna descarga, sí duele. Aquí tengo un capacitor de 100 microfaradios. Veamos si lo logra medir. Igual como mido como una resistencia. Veamos si lo logra medir. Tiene que calibrarse solito porque el multímetro se autocalibra solo. Es la ventaja. 103 microfaradios. Este capacitor es de 100 microfaradios. ¿Sí? Recuerden que idealmente no nos va a dar aquí el valor correcto o exacto. ¿Sí? Recuerden que no tenemos dispositivos ideales. Ya eso depende de la construcción, depende del proceso de construcción, depende de muchas cosas. ¿Ya? Entonces, por eso no nos da valores exactos. ¿Ya? Entonces, podemos ver de que tenemos diversas alternativas para medir. Igual, yo en este multímetro, en caso de que alguien lo tenga todavía, puedo igual medir aquí así. Y lo logro medir. Yo coloco aquí el capacitor y como se pueden dar cuenta, ya la batería ya prácticamente se murió en este momento. Ya falleció prácticamente este multímetro y ya no funciona. ¿Ya? Entonces, por eso había quedado, o prefiero utilizar este de acá, que es más exacto. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros medir con el medidor de capacitores del multímetro, que se encuentra con un símbolo de capacitor que ya vamos a ver. Además, nosotros mediante simulación también podemos medir los capacitores. En Proteus no podemos. ¿Sí? No podemos directamente porque no hay una herramienta para poder medir los capacitores. ¿Ya? Pero por lo menos nos hemos dado el trabajo de tener un medidor de capacitores, ¿sí? En el cual, obviamente, es programado mediante un microcontrolador, esto es programación, ¿ya? Y yo puedo estar midiendo este capacitor aquí. Y en este momento puedo estar midiendo ya capacímetro, se llama, capacímetro, medidor de capacitores. Ya en este momento puedo verificar que este capacitor tiene 0.11 microfaradios. Ahí está. Y se está reflejando 0.103 microfaradios. Entonces,
no me está dando una medida tan exacta, ¿ya? Les comento, en Proteus no tenemos un medidor de capacitores. Ya, debería haber, espero que con las siguientes versiones de Proteus ya integre un equipo de un capacímetro para poder medir capacitores, porque es bueno para poder realizar las mediciones de capacitores en serie, en paralelo, y ver la carga y descarga, ¿ya? La ventaja de Proteus 9 es de que tenemos nosotros la alternativa de tener un capacitor, ¿sí? Un capacitor electrolítico que se lo puede ver animado, ¿ya? Se lo puede ver animado. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la aplicación de este Proteus o gracias a las prestaciones que nos da este Proteus, permíteme un ratito. Estoy abriendo otro Proteus, permíteme un ratito. Serie, creo que es. Ya. Voy a compartir. Gracias a la aplicación de este Proteus, ya, por ahí creo que está, déjenme ver. Ya. Voy a llamar un capacitor. Voy a llamar un capacitor. A ver si es que hay por acá uno que me interesa. Capacitor, veamos. Tenía uno que era animado. Ahora lo encuentro. Capacitor, animate. Aquí está. Veamos coloquémoslo, lo colocamos aquí. Podemos ver que es un capacitor bien grandecito. Veamos si se lo está actualizando a ustedes. Ya, ahí está. Voy a colocar una batería, un resource. Una batería. Voy a colocar un botón. Un botón. Voy a colocar, sacar un diodo LED también. Un rojo. Ya, voy a colocar una resistencia. Una resistencia. Vale, coloquémoslo de 0.6 vatios a 10K. Ya le bajamos. Está un poco alta. Ya, entonces yo lo que voy a hacer es a cargar este capacitor que está aquí. Ya recuerden que funcionaba más o menos como una batería. Voy a cargarlo a este. Le coloco tierra. Ahí. Le coloco tierra. Voy a permitirme que este capacitor alimente a este diodo LED. Ya. Y como es un capacitor que ya vamos a ver que es bastante grande, voy a colocar una resistencia siquiera de unos 4K. Porque voy a alimentarlo con 10 volts. Ya, veamos si es que nos funciona. Y aquí coloquémosle 4.7K. Ya, este capacitor coloquémosle que sí está bien de... A ver, coloquémosle de 25 volts. Ya. En este momento procedemos a simular. Ya. Y vamos a ver que este capacitor es bastante interesante porque es animado, se va a comenzar a llenar o se va a comenzar a polarizar. Ya. Permítanme, voy a colocar las opciones de animación para ver toda la animación por donde se van las corrientes. Ya, en este momento vamos a cargarlo. ¿Sí? ¿Se cargó? Veo que es una capacitancia un poco baja. Voy a subirle solo como ejercicio. Voy a subirle un 0 más. Ya. Ahí está. Está cargado. Ya. Lo dejo de alimentar. Si pueden ver que sigue cargado. Le permito el paso del voltaje a la resistencia.
Ya veamos, no lo está prendiendo la resistencia. ¿Por qué? Porque es muy grande la resistencia. Veamos, coloquemos una de 330 ohmios. Debería funcionar ahí. Veamos, tengo que comprobar si funciona este sistema. Ya, ahí está funcionando el diodo LED. Ya, en este momento estoy cargando el capacitor. Ya pueden ver que ya se polariza este capacitor, ya me da la polaridad. Ya, estoy cargando este capacitor. Dejo de cargarlo y puedo utilizar esa energía durante un tiempo. ¿Ven? Pueden ver que yo esa energía la estoy utilizando, ¿ya? Pero eso después de un tiempo se va a descargar completamente. Entonces, esto es uno de los motivos por cual el capacitor no puede ser utilizado como batería. No puede ser utilizado como batería porque no tiene la capacidad de almacenar esta energía así en cantidades, en grandes cantidades. Sí, por lo cual no puede ser utilizado como una batería. ¿Qué pasa en este momento aquí en el capacitor? Está guardando la energía en forma de campo eléctrico. Sí, hay unas bobinitas así que son son enrolladitas que guardan energía en campo eléctrico, en campo magnético en cambio. Aquí los capacitores guardan la energía mediante campo eléctrico. Por favor, anotarán eso. Creo que no lo tenemos en las presentaciones. ¿Ya? Entonces podemos nosotros comprobar que cómo guarda esa energía. Podemos nosotros comprobar, permítame, colocando esta herramienta. Ya. 10 voltios, ¿no es cierto? Está marcando 10 voltios, dejo de alimentarlo. Ya. Tiene por ahí 0.01 voltios, algo se escapa por allí. He cargado este capacitor y voy a ver acá cuánto voltaje se ha llenado este capacitor, es el tanquecito. Y comienza a vaciarse. Y a ustedes no se le está viendo tan real, pero comienza a vaciarse, es decir, va reduciendo el voltaje. Ya al último ya comenzaron a ver ustedes algo. Ya. Entonces pueden ver de que el capacitor no puede ser utilizado como batería. Pero este fenómeno que estamos viendo de carga y descarga sí lo vamos a utilizar en muchas cosas. Ya vimos ayer una aplicación en la fuente, ya, que me sirve para filtrar. La ventaja de que se llene tan rápido, se descargue tan rápido, también este capacitor también me sirve para filtrar, para estabilizar las aguas, ya. Y este factor de carga y descarga depende de razón del tiempo. ¿Ya? No es que podemos colocar cualquier capacitor y ya. Eso depende también de la capacitancia y del tiempo de carga y descarga y del circuito en el que estamos nosotros implementando un capacitor determinado. Por si acaso, este capacitor que lo estoy colocando aquí es muy alto. Son 10.000 microfaradios. Es una monstruosidad. Pero para el ejemplo sí me vale. Sí me vale. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí algo mejor simulado ya. ¿Sí? Y voy a dejar de compartir. Voy a detener mi cámara que no me funciona mucho, ¿ya? Y en este momento vamos a ver lo que tengo acá. Permíteme, justo me está dando el sol ahí. Hace alguna semana no me daba el sol ahí directamente, pero bueno, esperemos que nos apoye el sol allí. Tenemos este circuito, el mismo que hicimos nosotros en Proteus. Ya, por acá lo voy a colocar. Ya, por acá lo voy a colocar. Veamos si es que puedo eliminar por aquí un poquito el sol. Permítanme un ratito. Parece que ya. No. Un ratito que está en una ventanita. Ojalá ya no se baje eso. Ya. Tenemos aquí el típico circuito, ya que vimos en antes, ya. Y yo le voy a conectar a la fuente. Le voy a conectar una fuente 15 voltios. Bajémosla a 10. Bajémosla a 10. 10 voltios. 10 voltios. ¿Ya?
Yo en este momento, con los 10 voltios, voy a proceder a cargar este capacitor. Ya, es bastantito. Ya, estoy cargando. Y si pueden ver que el diodo LED se encendió. Y si le quito, el diodo LED sigue funcionando, pero está descargándose el capacitor. Está descargándose. ¿Sí? Y si pueden ver que el diodo LED comenzó a apagarse. Entonces yo le enciendo. Y estoy cargando en este momento estoy cargando el capacitor. Estoy alimentándole de energía eléctrica que viene de acá. ¿Ya? Le dejo de presionar y comienza a descargarse el diodo LED. Comienza a descargarse. Si se dan cuenta, o sea, si yo cojo, le cargo, a ver, voy a interrumpir el suministro de energía al diodo LED. Ya no está funcionando el diodo LED. Y yo estoy alimentando en este momento el capacitor con los 10 voltios. Sumámosle, pongámosle 20, 15 voltios, no hay problema. Con 15 voltios estoy administrando energía a este capacitor. En este momento ustedes pueden ver que no lo he desconectado. Ya. Está completo ya ahí. Ya pasó un cierto tiempo, ya está de más. Ya. Y yo cojo, le quito. Le quito. Ya no tengo nada. Ya no tengo nada, ¿ve? No tengo nada en el protoboard. No tengo nada, ¿ve? Y no hay nada por acá, ¿ve? No hay nada. Ya. Y veamos qué pasa. En este momento voy a permitir que este capacitor alimente a este diodo LED, que está protegido con una resistencia bastante alta. Miren, el capacitor está alimentando al diodo LED. En un cierto tiempo se va a comenzar a descargar más, se está haciendo más. Se va a apagar, se va a apagar, se va a apagar, se va a apagar. Ya mismo se apaga. Ya mismo, ya está por el tope ya. Y no, todavía está por ahí un poquito prendido. Todavía está prendido. Veamos si es que lo podemos ver acá. Todavía está prendido algo. Ya, y así sucesivamente se va a ir apagando. ¿Por qué es necesario que veamos esto? Si es que a alguien se le ocurre revisar un televisor y el capacitor no se ha descargado y generamos algún tipo de corte, créame que les va a doler. La corriente que este señor bota es bastante grande y duele. En un instante pequeño, sí, pero igual duele. Por si acaso, una pistola eléctrica de los policías o de defensa se echa con capacitores. El capacitor se carga para poder nosotros, como policías, enviar una descarga al ladrón o al delincuente y lo paralizamos. Se echó con capacitores. ¿Ya? La cámara fotográfica, el flash, es mediante capacitores. Con decirles de que la cámara fotográfica en instantes tan pequeños de tiempo llega a 1000 voltios. Gracias al capacitor. Para poder permitir que el flash se active, se encienda. Es gracias a los capacitores. ¿Ya? Entonces, miren, podemos ver la importancia de la carga y descarga de los capacitores, también dentro de un circuito en caso de que yo quiera realizar algún tipo de mantenimiento. Alguien se va a preguntar, pero ingeniero, entonces, bueno, usted está cargándolo aquí, ya lo cargó. Ya lo cargó. Ya lo cargó y ya no está utilizando la energía. Ya no lo está utilizando. ¿Cómo descargo el capacitor si el capacitor está soldado en el circuito? Fácil. Como está cargado el capacitor ahí, ¿no es cierto? Está cargado, ya lo cargué. Está cargado. Fácil. Al televisor cojo. Como ya está apagado el televisor, yo le voy a decir, cojo, lo enciendo al televisor. Voy a tratarlo de encenderlo al televisor. ¿Ya? Y que se descargue solito. Que se descargue solito. Enciendo el equipo de sonido sin que esté alimentada la red eléctrica y se está descargando. Obviamente que se va a descargar más rápido que esto. Correcto. Ahí ya tengo yo la oportunidad de poder trabajar y dar mantenimiento en el televisor, en el circuito. Pues ustedes, en este caso, si quieren dar mantenimiento a una tarjeta de red.
con una tarjeta de telecomunicaciones. ¿Ya? Entonces, en este momento yo ya puedo, ya no tiene energía, porque yo también acá le quité la energía, pero yo lo logré. El equipo de sonido, se me ocurre, lo encendí estando desconectado. A eso voy. Lo encendí estando desconectado y se fue toda la energía de los capacitores que tiene el equipo de sonido. Entonces, ahí sí, el radio técnico, el reparador, ya puede trabajar. Ya puede trabajar. ¿Por qué? Le encendí en este momento, le encendí nuevamente los 15 voltios y lo voy a cargar este capacitor. Veamos si va a cargar. Y así está cargando. Lo voy a cargar en un cierto tiempo. Ya mismo está cargado. Ya quiero que está cargado. Ya está cargado. Quiero que se cargue rápido. Ya lo cargué y lo saco. Lo saco. Aquí está el capacitor. Lo saco y en este momento voy a proceder a realizar un cortocircuito. Un cortocircuito. Ojalá lo puedan ver ustedes. Voy a apagar la luz acá a la otra para que lo vean. Esperemos que lo puedan ver. Veamos. Voy a realizar un cortocircuito. ¿Pudieron ver tal vez una chispa? ¿Me confirman, Angie? ¿Pudieron ver una chispa, Angie? Sí, apenitas lo alcanza a ver. Ya, apenitas. Lo que pasa es de que es apenitas porque estamos trabajando con corriente alterna. Si fuera con corriente continua, si fuera con corriente alterna, ya no fuera apenitas, ¿no es cierto? Fuera un chisporroteo, ¿ya? Pero bueno, la intención es esa, coger y demostrarles de que sí hay una chispa. Voy a tratar de hacerlo nuevamente. Estoy cargándolo. Estoy cargándolo, veamos si está bien conectado antes de... Ya, sí está bien conectado. Ya lo cargué. Ya, y voy a tratar de hacerle más bien con otro conector. Ya, voy a apagar el foquito acá. Y voy a tratar de hacer un cortocircuito. Esperamos que vean ustedes. Veamos, esperemos que vean ahí un cortocircuito. ¿Algo se vio? ¿Sí vieron tal vez, compañeros? Tal vez Edison, ¿pudiste observar, Daniel, algún cortocircuito? Igual fue apenitas. Ya, chévere, genial. Lo importante es que se vea algo, ya, correcto. Entonces, otra de las cosas que les pido también es de que no vayan a cometer esta imprudencia. Está aquí. Miren, yo tengo microcontroladores que funcionan a 5 voltios y apenas ya, yo lo estoy cogiéndolo directamente y esto no hay que colocarlo directamente. No vayan a cometer esta imprudencia de que están los capacitores cargados y meterlos aquí así. Están cargados, ¿no es cierto? Están cargados. Algunos son hasta de 20, 30, 40 voltios. Y meterlos directamente aquí, obviamente con el tiempo se van a descargar. Pero yo meter este capacitor que ya se me perdió. Este aquí no lo meto. Este grandote no lo meto. Porque este grandote lo que me ayuda es a filtrar la corriente alterna. La corriente alterna te funciona más con corriente alterna. Y no lo voy a meter aquí. ¿Ya? Porque si me hace un cortocircuito, me hace un relajo por allí y me puede quemar algunos componentes. Y además, esta caja no debo tenerla así, ¿no es cierto? Debo tener una caja bien distribuida, más o menos, los componentes bien ordenados, tipo así más o menos. ¿Ya? Bueno, ya cada tipo de componente en su espacio respectivo, o en su casa respectiva, ¿ya? Entonces, eso también tener cuidado porque a mí se me ha pasado bastantes accidentes, ¿sí? Sobre todo microcontroladores o tarjetas con microcontroladores que son un poco caras, ya se me han quemado producto de los capacitores. Y es más, cuando coloco el capacitor en la cajita, veo que hace chispa, ¿sí? Entonces, evitar eso, compañeros. Hemos hecho una práctica básica aquí de capacitor, ya, en el cual podemos ver la carga y descarga. Más adelante vamos a hacer una práctica para ya directamente con una fuente, con corriente alterna, le transformamos a corriente continua y vamos colocando capacitores y vamos viendo con un multímetro cómo se va generando los voltajes, cómo se va transformando de corriente alterna a corriente continua. ¿Alguna pregunta de esto, compañeros? ¿No? Para No, continuar. ingeniero. Ya. Ok, compañeros.
Sí, esto yo le veo que es bastante bueno aprenderlo porque hasta para que eviten accidentes, ya, que no es así de alto peligro, pero prefiero que eviten accidentes y que por ahí algún sistema lo quemen o algo y que no tengan, o sea, que no quemen ningún sistema. Ahora sí, voy a compartir para ver el estudio interno de este señor que se llama el capacitor. A ver, el capacitor, según lo que nos da la literatura, bueno, tenemos ahí una animación de qué pasa cuando se carga un capacitor, ¿sí? La parte positiva y negativa de los electrones se quedan en las paredes del capacitor, ya vamos a ver cómo lo hace, ¿sí? Pero no se olviden, y creo que no está en las presentaciones, pues acaso lo notarán. La capacitancia, ¿qué es la capacitancia? La capacitancia es la capacidad, compañeros, ya que tiene un capacitor para almacenar energía, ¿ya? En forma de carga eléctrica. Por eso tenemos carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. Entonces, nuevamente repito, el capacitor se lo puede medir mediante la capacitancia. Y la capacitancia es la capacidad que tiene un capacitor, valga la redundancia, ¿sí? Para recoger o almacenar energía en forma de carga eléctrica. Y si lo hablamos de dispositivos o circuitos, también hay circuitos que funcionan en base a capacitancia, pero en este momento solo estamos con capacitores. ¿Qué hace este capacitor? Miren, almacena la energía y lo que traté yo de hacer, miren, eso no lo hago en este momento. Ya, si pueden ver ustedes la animación, permítanme para ver si así pueden ver, algo en la animación. Estoy generando un cortocircuito en este capacitor y miren la chispa que sale. Tiene que ser un capacitor de más de 100 volts. Ojo, que mientras más grande sea, no es que tiene más voltaje. No. Mientras más grande sea, es de que tiene más capacitancia. Tengo capacitores de 50 voltios que son bien pequeñitos. ¿Ya? Si son bien pequeñitos, entonces mientras más grande sea, no es que aguanta más voltaje. Por ejemplo, el que yo tengo aquí, voy a prender la lucecita, el que yo tengo aquí en mi mano, dice que es un capacitor, no le veo muy bien. Voy a ver por acá otro, por aquí, de 25 voltios. No le pueden ver muy bien. De 25 voltios. Y miren este capacitor de 16 voltios. Este tiene 25 voltios y este tiene 16 voltios. Miren, 16 voltios. El que estoy en este momento señalando con la mano, aquí indicando. Y este tiene 25 voltios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este es un monstruo de 4.700 microfaradios y este es un capacitor de 100 microfaradios. Sí, miren el porte. Incluso tenemos capacitores más pequeños todavía, más pequeños, más delgados. Entonces la capacitancia sí define la robustez del capacitor, pero no el voltaje. 25 voltios es el que está aquí en la parte delantera y este tiene 16 voltios. Ya, que quede claro eso, compañeros. Ya, permítame, voy a compartir. Voy a apagar por acá esto. Ya. Correcto. Bueno, ahí en la animación ya podemos ver lo que pasa. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que la carga en un capacitor va a ser siempre positiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la capacitancia entonces es positiva. Siempre va a ser positiva la capacitancia. Si tenemos capacidades negativas, no vale eso. Entonces, ya definimos que un capacitor es un dispositivo que almacena energía en forma de carga eléctrica. Tenemos ahí unas animaciones, cómo carga la energía, ¿sí? Yo creo que estas animaciones están demasiado entendidas en base a las simulaciones que vimos en Proteus y a la práctica que hicimos aquí. Ya he estado estar en el laboratorio utilizando osciloscopio, pero bueno,
Lo importante es que ya tenemos aquí, ya vimos la curva de carga y descarga y ya vimos cómo carga este señor. Entonces, vámonos un poquito más atrás. Vámonos un poquito más atrás. Y, bueno, veamos aquí rapidito la parte teórica. Un capacitor es un componente eléctrico pasivo que guarda energía eléctrica y tiene propiedades de capacitancia. Ahí está el concepto de un capacitor. Podemos ver que en la animación cómo hace para guardar energía y después la usa, pero vamos a ver la parte que este capacitor se cae, como que abrir el circuito, es como que lo abre el circuito. Vamos a ver eso más. Pasemos. Y como les dije, nos vamos más atrás a la historia. Nos vamos alrededor de casi 300 años más atrás. Un científico llamado Leiden. ¿Ya? O Leiden, ¿ya? Se inventa la botella de Leiden más o menos por los años de 1743 o 46, no recuerdo muy bien. La botella de Leiden, que es más o menos así. Ya. No es por el científico llamado Leiden, es por el científico que hizo el estudio o el descubrimiento en una universidad que se denomina Leiden, algo así, ya me acordé. Ya, es la universidad o el lugar donde los científicos descubrieron que es el capacitor. Bueno, podemos ver nosotros aquí, está ahí, eso no es un capacitor, ¿no es cierto? No se ve como un capacitor que tenemos hoy en día, ¿ya? Pero ese señor, ¿qué es lo que hace? Bueno, esta botella de Leiden consiste en una botella de vidrio, ¿ya? Una botella de vidrio cualquiera. Y estos señores la llenan con agua a la botella. ¿Ya? Tiene una barra metálica que fusiona con el conductor entre el agua y el exterior. ¿Ya? Entre el agua y el exterior. Recuerden que aquí tenemos una vasijita de cobre, aquí está la botella y dentro de esta botella está una barrita. Tiene aquí está recubierta. Podemos ver ahí. ¿Ya? Entonces, tiene una recubierta de cobre esta botella y encima tiene un corchito que tiene aquí una varilla de cobre. ¿Ya? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? A ver. Se conecta la lámina, ¿sí? Esta lámina y la barra metálica a corriente continua. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. Se conecta a corriente continua. ¿Ya? Y después de un tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿O qué hicieron estos científicos? Cortan la conexión. ¿Sí? Cortan la conexión. Simplemente dejaban la botella ahí solita. Lo que hice yo aquí. Cogí, le conecté corriente continua a este capacitor un cierto tiempo y lo dejé solita. Como pueden ver ustedes, ahí le di la vuelta al protoboard y no había ningún cable conectado. ¿Ya? Pero, nosotros lo que hice después, al cerrar el circuito, entre la barra y la lámina, se libera la energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Esta botella lo que hizo fue almacenar la energía internamente, o aquí, o almacenó esta botella. Coloqué la carga entre la barra y el exterior, que son de cobre, y se enciende el foquito. Vaya descubrimiento que hicieron. Y gracias a ellos es lo que tenemos hoy en día, bastante tecnología también, y el avance tecnológico también que se dio. ¿Ya? Entonces, chuta, ¿y ahora qué pasa? Dijeron. Chuta, ellos pensaban que el agua acumulaba la energía en corriente continua. Y recuerden que el agua es un buen conductor, pero no acumula. ¿Pero qué pasó? Entonces ellos se dieron cuenta que las cargas eléctricas
¿Se acumulaban a dónde? En las paredes de la botella. ¿Sí? En las paredes de la botella se acumulaban las cargas eléctricas. Se acumulaban en las paredes de la botella. ¿Ya? ¿Por qué se acumulaban en las paredes de la botella? ¿Ya? Porque la botella servía como aislante entre el agua, es decir, aquí se acumulaba un poco de cargas y el exterior, otro poco de cargas. Entonces la botella servía como aislante. Entonces en medio está la botella. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que al someter la botella a una corriente continua, ¿ya? Permíteme, voy a señalar. Las cargas no pueden atravesar el vidrio. ¿Ya? Pero sí se dan cuenta que, a ver, cargas opuestas se atraen entre sí, ¿no es cierto? Y cargas similares o iguales se repelen. Entonces, como aquí las cargas, las cargas no pueden atravesar el vidrio, este vidrio sirve de aislante, están lo más cerca posible y se atraen, y se quedan pegados ahí, se quedan ahí pegados, ¿no es cierto? Se atraen. Miren, cargas opuestas se atraen. No se quedan ahí pegados, se atraen. O sea, es lo que pasó cuando yo alimenté el circuito, ¿sí? Y lo cargué al capacitor, ¿sí? Las cargas se quedaron ahí, pegaditas, pero separadas por un pequeño filamento. ¿Ya? Entonces ya se atraen las cargas positivas y negativas y estas se empiezan ahí a acumular, acumular, acumular. Entonces el valor de la capacitancia depende del valor o la cantidad de carga que puedo yo acumular. ¿Ya? Y si ustedes revisaron física, ustedes ya saben que las fuerzas de atracción que mantienen estas cargas, ¿sí? Mantienen a estas cargas pegadas a la superficie del vidrio, de esta botella, gracias a la fuerza de atracción de esas cargas. Y las mantienen a las cargas ahí en su posición. Ya, permíteme, quiero visualizar si se está viendo, sí. Mantiene a las cargas en su posición. Ya, chévere. Y bueno, ya cargué y todo, está ahí luego de suspender la alimentación de estas cargas, esas cargas de esta botella, esas cargas mantienen su posición. Pero estas cargas mantienen su posición ¿hasta cuándo? Hasta cuando ellas se encuentran en un camino para fluir o para recorrer. ¿Y cuál es ese camino? El camino que le ofrezca menos resistencia. ¿Cómo vamos a ver a continuación? Ahí está. Ellos, las cargas ya ven un camino fácil, dijo, me voy por aquí, nos chocamos, nos encontramos y generamos energía. ¿Ya? Entonces, encuentran un camino de menor resistencia para volver a unirse. O sea, el funcionamiento del capacitor es muy, yo lo veo muy elemental, o sea, muy básico. Fíjense la cantidad de aplicaciones que nos generó este descubrimiento. ¿Ya? Entonces, pasemos la siguiente fotografía. Estos científicos, al darse cuenta que el agua no acumula la energía, ¿qué hicieron? Ellos reemplazaron el agua con una capa de metal adicional, como podemos ver a continuación. Ya, con una capa adicional de cobre. ¿Ya? Y esto generó que sea una aplicación más práctica. Ellos vieron que esto es más práctico. ¿Y qué generó esto? Que yo acumulé una capa adicional aquí en esta botella, que yo pueda almacenar más energía, más cantidad de energía. Pueda generar más energía, e incluso yo logré reducir el peso, porque ya no tenía agua.
¿Ya? Entonces, como pueden ver, es bastante fácil el funcionamiento de este señor. Para que no lo conozcan, y algunos sí, Benjamin Franklin, un expresidente de Estados Unidos, ¿ya? Realizó un descubrimiento adicional para mejorar esta botella. ¿Cómo lo hizo? Cuando realizó el experimento del pararrayo, ¿sí? Al momento que volaba la cometa, confirmó la naturaleza eléctrica del rayo, utilizando esta botella. Le direccionó mediante su cometa el rayo a esta botella y la almacenó. Obviamente que tuvo una llave, ahí adicionaron una llave de cobre y ese experimento ustedes me imagino que ya lo conocen. Pero Benjamin Franklin y comprobó que ese dispositivo sí funciona. Y antes no se mató. Un rayo mata, ¿no es cierto? Entonces él lo entendió, lo revisó, dijo, chuta, veámoslo, reconfigurémoslo, podemos mejorarlo. Entonces, él entendió su funcionamiento y redujo la botella del aire en 3 capitas o en 3 placas. La primera placa de en medio es de vidrio y las otras placas son de cobre. Son de cobre. ¿Ya? O son metálicas. Y prácticamente aquí, compañeros, tenemos el mismo resultado de la botella del aire. Almacena cargas aquí y cargas acá, separadas por un aislante o un dieléctrico. ¿No es cierto? Que si tenemos cargas negativas acá, cargas positivas acá, estas se van a atraer mediante la fuerza de atracción, pero no se van a poder unir por este dieléctrico, ¿no es cierto? O este aislante. Ya dijo, esta es sí, el capacitor que necesitamos, o el dispositivo que necesitamos. Este va. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos aquí prácticamente ya un capacitor que como que tenemos ya hoy en día, y tenemos así, ¿no es cierto? Este es el símbolo del capacitor. Y aquí tenemos el dieléctrico, que puede ser aire, puede ser vidrio, puede ser losa, puede ser algún tipo de material aislante, etc. Podemos ver ahí que es el mismo que tenemos hoy en día. Vamos a ver unas variables. Unas variables, permítame. Luis Romero. Luis Romero. Sí, ingeniero. ¿Está comprendido cómo funciona el capacitor? Sí, ingeniero. Ya, chévere. Ya. Entonces, si tienen alguna pregunta, compañeros, me la hacen. Igual yo les hago preguntas en caso de que si está entendido, si no, no, que ya les explico ahí en caso de que no esté. Ya. Genial. Vamos a ver algunas variables de funcionamiento de este señor que ya aparece un capacitor ya. Ya se lo ve ahí, ya es algo más llamativo ya como tenemos hoy en día. ¿Qué tenemos en primer lugar? La capacitancia. La capacitancia ya sabemos que es la capacidad de almacenar energía en forma de carga eléctrica. La capacitancia, nuevamente, es la capacidad de almacenar energía en forma de carga eléctrica y su unidad de medida, ¿cuál es? Es el faradio. Estamos hablando de un faradio, un capacitor bastante grande, ya en aplicaciones eléctricas. ¿Ya? Generalmente nosotros vamos a encontrar en electrónica microfaradios, nanofaradios, picofaradios. Más pequeñitos. Pero si hablamos de faradios, prácticamente es un capacitor del porte de mi brazo, más o menos, un poco más pequeño. Entonces la unidad de medida del capacitor es en faradios. ¿Qué es esto? A ver. Los faradios en un capacitor, ya lo habíamos hablado anteriormente, pero aquí lo vamos a formalizar. Los faradios en un capacitor, ¿de qué depende? Depende del área que cubren las placas del material conductor, de estas placas, de estas áreas.
de la distancia de separación que existe entre estas placas. Y también de la constante de permitividad del material dieléctrico. Es decir, que dependiendo de este material dieléctrico o aislante, depende también la capacitancia del capacitor. ¿Ya? La constante de permitividad del material dieléctrico guarda relación con la capacidad de actuar como un aislante eléctrico. Si le decimos dialéctico, di como fuera dos. Puede que lo interpreten como conductor o no conductor. No. Dejémoslo como aislante, más o menos. Como aislante, esta parte de en medio. Ya, esta parte de aquí en medio. Dejémoslo como aislante. Entonces, nuevamente les digo, un faradio, compañeros, corresponde a una capacidad enorme de almacenamiento de energía. Entonces, por lo general, nosotros vamos a encontrar capacitores expresados en microfaradios, en nanofaradios y microfaradios, nanofaradios, picofaradios, ¿ya? Y si quieren comprobarlo, miren su multímetro. En el multímetro que yo tengo aquí, y no se lo puede ver muy bien, yo tengo en micro, nano, nano y pico. No tengo más. No tengo más. Porque si mido faradios, me voy a comer la batería de este señor y no va a lograr cargar. Para poderlo medir tiene que cargarlo. Entonces recuerden, en electrónica vamos a encontrar, en telecomunicaciones vamos a encontrar capacitores de micros, nano y picofaradios. ¿Ya? Angie, ¿te han comprendido esto, Angie? Sí, ingeniero. Ya. Nuevamente les pido disculpas, como es de costumbre, nos damos 5 minutitos de receso. ¿Sí, compañeros? Ya, ingeniero, ¿Ya? no hay problema. Ya, tenemos 5 minutitos de receso, continuamos con esto que es bien chévere de capacitores, ¿ya? 5 minutitos de receso, compañeros. Ok, ¿ya estamos grabando? ¿Se les está visualizando? Sí. Ok, estoy comprobándolo, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí algunas consideraciones de este capacitor, ¿ya? Ya, y miren, ya sabemos de que un microfaradio es 10 elevado a la menos 6 y un picofaradio es 10 elevado a la menos 12, un nanofaradio es 10 elevado a la menos 9 y así sucesivamente. Entonces debemos nosotros saber, o ya que tener en cuenta que en electrónica vamos a encontrar capacitores en microfaradio. Dejo de compartir un ratito y me voy a este, y también quiero ver si es que está visualizándose, me voy a una página de internet o a cualquier aplicativo en el cual me permite calcular la capacitancia de algunos capacitores, para la redundancia, ¿ya? Entonces, afortunadamente, estos capacitores que tenemos nosotros aquí en la mesa, estos que yo tengo aquí, que los tengo aquí en la mano, me tienen el valor de capacitor. Sí, la información está al costado, pueden ver que hay un montón de letras al costado, números, me da la temperatura, me da un montón de opciones. ¿Ya? Entonces, yo con esto no tengo problemas, yo con esto no tengo ningún problema, ¿ya? Lo que sí vamos a tener problemas, bueno, yo ya sé que este es de 100 nanofaradios, ¿ya? Pero vamos a necesitar nosotros de un aplicativo o de un calculador de capacitores, ¿ya? Para poder observar la capacitancia. Les pido, por favor, compañeros, que vayan a mi cámara, a la otra cámara, la que está activa, ¿sí? Vamos a comprobar la capacitancia de este señor. Aquí en este capacitor, voy a quitar esto, podemos observar más o menos así. Capacitor cerámico tipo lenteja, que es así. Y vamos a observar un numerito 104. Ahí. Hay otros que tienen 102 y así sucesivamente. 102, ¿ya? Hay otros que tienen 22, que van en microcontroladores, que son 22, que son así, como este. ¿Ya? Ese numerito nos da la opción para nosotros poder
valor de ese capacitor. Permíteme un ratito. Aquí está, ahí está mi pantalla. Yo me estoy viendo en este momento también en el celular y en la tablet. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos acá a este medidor. Como les digo, hay aplicativos, hay páginas online que nos permite realizar la medición. Y voy a colocar el código. Ahí está, mírenme. Yo he trabajado con algunos códigos. Voy a colocar 104, que es el que tengo yo aquí en mi mesa. Y voy a calcular. A ver, 100 nanofaradios. 100 nanofaradios ha sido ese. Si yo le coloco la serie 102 y calculo a un nanofaradio. Si le coloco 22, yo sé que ese es 22 pico, que lo utilizo en microcontroladores y es pequeñísimo, 22 picofaradios. Y así sucesivamente puedo pasarme todo el día y revisando los códigos de los capacitores en este aplicativo. Y les voy a mostrar el capacitor de 22 pico como es. Permítanme un ratito. Aquí lo tengo, que está un poco trabajoso cogerlo. Ya. Ahí está. Ya les muestro. Voy a dejar de compartir. Y tengo un diodo LED al lado. Miren el capacitor de 22 pico. Ya. ¿Qué quiere decir? Que este, como es de 100 nano, es 10 elevado a la menos 9. Y este es 10 elevado a la menos 12. Más pequeñito. 22 pico. Esto lo sabemos colocar nosotros cuando utilizamos microcontroladores. ¿Sí? Para colocarlo con osciladores de alta velocidad a este. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí una aplicación de eso. Para poderlo colocar en osciladores de alta velocidad. ¿Y dónde encontramos este capacitor de 22 pico? Déjenme ver si lo puedo verificar por aquí. No, no lo tengo en el Arduino. En el Arduino está con integrados. En el Arduino, aquellos que han utilizado Arduino, tienen aquí un cristal. Este es un oscilador. Ya, es un oscilador de frecuencia, así. Mientras más, por ejemplo, este es de 4 MHz, de 8 MHz por segundo. Mientras más grande es el cristal, tengo más frecuencia, ¿no es cierto? Y por aquí tengo unos capacitores integrados, son integrados, son como chips de capacitores, ¿ya? En el cual me ayudan a oscilar más este oscilador. Ya, entonces, miren, tenemos otra aplicación de esos capacitores, ¿ya? Oscilar, generarme una frecuencia bastante rápida, bastante alta. Y también ayudarle a un microcontrolador a que funcione a velocidades bastante altas, ya para que el tiempo de respuesta sea lo menor posible. Ya tenemos capacitores cerámicos de diferentes valores y en el mercado tenemos muchos más. ¿Sí? Yo aquí lo he utilizado para medir muchos más. Y me dice, alguien me va a decir, pero bueno, aquí tenemos la opción de código. Sí, pueden colocar el valor también. Para ver, por ejemplo, de 100 nanofaradios. Nanofaradios, veamos si es que me permite. Nanofaradios. Veamos, calculemos cuál es. Mírenme, 104, ¿ven? Aquí ahorita me da la serie del capacitor. Es lo contrario. Es lo contrario. Y así sucesivamente vamos a encontrar bastante nomenclatura. Alguien me va a decir, por ingeniero, ¿qué no se sabe esas series? A ver, compañeros. En electrónica, sobre todo los radiotécnicos, tienen libros, 500,000 páginas de componentes. Es decir, que tenemos, por ejemplo, en capacitores, siquiera son unas 200 páginas, y cada lineacita tiene un solo capacitor y ahí tiene especificaciones, el datasheet. O sea, quiere decir que a nivel electrónico tenemos un sinnúmero de capacitores, de resistencias, diodos, etcétera, 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 etcétera. Entonces los radiotécnicos, ellos tienen una Biblia pequeña en la cual ellos van a ver la serie, cómo funciona y todo, porque no es complicado. Yo creo que nadie se va a aprender los miles de millones de componentes eléctricos y electrónicos que existen. De ley, por eso, cada componente, incluso los que ya son expertos en instalar, tienen que verificar el datasheet, es decir, la información del funcionamiento de cada componente, de cada sistema o de cualquier estructura. ¿Ya? Por eso es adecuado
irnos a la hoja, a la datasheet, a la guía, a un software de medición, como tenemos en este caso un aplicativo, para verificar los valores que sean correctos. ¿Ya? Entonces, viendo esto que ya tenemos cómo medir los valores de los capacitores cerámicos, los electrolíticos ya los tengo aquí, y afortunadamente tengo este señor para poder medir a los dos, que no importa si es cerámico o electrolítico. Ya puedo medirlos, ¿ya? Vamos a lo siguiente. Quiero ver si ya se les está presentando. Ya. Tenemos ahí la presentación de variables de funcionamiento. Voy a continuar. A ver. Tenemos aquí una fórmula que es muy importante cuando se trata de capacitores. Y esa fórmula ustedes ya la conocen. Esa fórmula es la carga eléctrica. Es la carga eléctrica que se va a acumular en un determinado capacitor o en un determinado circuito. Carga eléctrica es igual a voltaje por capacitancia. Esta carga es igual al voltaje que se está aplicando a este capacitor por la capacitancia de cada capacitor. Tiene un voltaje máximo de funcionamiento, por si acaso, este capacitor. Entonces, yo puedo decir de mi capacitor que tengo aquí, lo multiplico el voltaje 25 voltios por la capacitancia que vendría a ser, qué sé yo, 22 nanofaradios. Y voy a poder yo medir la carga eléctrica. Que lo ven esto en física, deberían verlo. Yo en física, cuando les doy física, les doy esto así. ¿Ya? Chévere. Continuemos. Ahora sí nos vamos, primerito al capacitor cerámico. El capacitor cerámico es ese capacitor que tenemos aquí que algunos le denominan tipo lenteja. Ya lo tenemos aquí, tipo lenteja, capacitor cerámico, tipo lenteja. ¿Ya? ¿Qué tenemos de este capacitor? Créeme que me gusta. Yo sé que está un poco teórico esto, un poco explicativo esto, pero me gusta que, o quisiera que entiendan bien el funcionamiento antes de meternos a los ejercicios. ¿Qué hace este capacitor? Bueno, el capacitor cerámico, tu tipo lenteja mide primero, bueno, son especificaciones técnicas 5 milímetros a 1 centímetro de diámetro. Cuando estamos hablando de 1 centímetro de diámetro, son unos capacitores que son un poquito grandes, que son igual cerámicos, que los ven, por ejemplo, en los foquitos ahorradores, pueden ver unos de esos grandes. Aquí no lo tengo en este momento. Ah, no, sí tengo. Miren este cerámico que les voy a indicar. Ya. Hay que saber también identificar bien los componentes electrónicos, porque muchas de las veces nos sabemos confundir. Ya. Miren, este es un cerámico. Miren, casi que es de 1 centímetro. Casi. Ya, pero esto ya es para un foquito ahorrador. Ya, para hacer funcionar un foco ahorrador o un foco LED. El foco LED que tengo aquí a continuación. O el foco ahorrador que tengo aquí. Permítanme un ratito. O este foco. Este foco tiene capacitores cerámicos internamente. Ya, además de inductores, bobinas, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, aquí los utilizamos a esos capacitores. Nos vamos nuevamente a la presentación. Ya tiene 1 milímetro a 5 milímetros a 1 centímetro de diámetro. ¿Ya? ¿Qué más tiene este capacitor? A ver, este está formado por 3 discos. Ya se nos hace familiar eso, ¿no es cierto? Está formado por 3 discos. ¿Ya? Uno de metal, uno eléctrico y otro de metal. ¿Ya? Si hacemos recuerdo de las presentaciones anteriores, ¿ya? Es el capacitor mejorado que Benjamin Franklin propuso. Y podemos ver que no ha cambiado mucho. No ha cambiado. Lo tenemos aquí en el Arduino, en los sistemas de telecomunicaciones, en las redes, en la tarjeta de red de internet de la computadora y muchas cosas más. No ha cambiado mucho.
¿Ya? ¿Qué otra consideración tenemos en esto? Esto. Debido a que a su tamaño, que es pequeño, que ya vimos, la cantidad de energía que puede almacenar este señor es muy limitada. En el orden de los picofaradios. O nanofaradios. Nanofaradios o picofaradios. Micro no vamos a encontrar. Micro no vamos a encontrar capacitores de ese tipo. No lo vamos a encontrar. Nanofaradios o picofaradios. Aquí está mal. Picofaradios. Aquí dice microfaradios. Bueno, hasta los microfaradios, ahí está 0.1 microfaradio. Es igual pequeño. Si lo transformamos a nanofaradio, ya vemos que es 100 nanofaradios, ¿no es cierto? Que es el 104. ¿Ya? Pero me dicen, chuta, ingeniero, pero ¿por qué tengo valores tan bajos? ¿Y por qué valores tan bajos? Yo sí utilizaré esos valores bajos de capacitores. Claro. O sea, son aparentemente valores muy bajos, pero son muy utilizados. ¿Dónde son utilizados? Filtrado de señales, compañeros. Para filtrar señales. Ahí utilizamos eso. Algunos van a decir, yo he encontrado estos capacitores en el carrito de juguete que desarmado le dañé a mi hermano, el mío. En el carrito de juguete tenemos el motorcito ahí, un motorcito. Corriente continua, sí, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un conector, otro conector, ¿ya? Y aquí viene un capacitor así de eso. Un capacitor, aquí es el capacitor. Correcto, también tiene capacitor. La mayoría de los motores tienen capacitor. ¿Por qué? Porque al momento de yo encender o energizar este motor, el motor me va a mandar un pico al sistema o a la red, un pico así. Y a veces ese pico puede ser dañino. Entonces, con este capacitor, yo lo que trato de hacer es que este pico sea así nomás, una línea recta. Miren otra aplicación que tenemos de capacitor. Por si acaso, los motores de corriente alterna, por ejemplo, un molino también tiene capacitores, que me evita también esto. Entonces, ya sabemos que si tendrá capacitor, si ese motor de corriente alterna me está contaminando muy feo la red eléctrica de mi casa. Hay que ver si vale capacitor. Capacitor también tiene las lámparas fluorescentes, las lámparas de tubo. Se carga, dice, se carga, porque no es que la lámpara de tubo a la red van a inyectar así un pico. ¿Ya? Entonces ese capacitor es para evitar ese pico. De cierta manera ya está cargado el capacitor, queda cargado. Entonces como ya está cargado, evita este pico y simplemente mandamos una corriente lo más filtrada posible. ¿Ya? Entonces hemos visto algunas aplicaciones de este capacitor. Permítame, voy a continuar, voy a borrar esto. Perdón. Voy a borrar, no me deja borrar. Ya. Y seguimos más adelante. Ya vimos el cerámico y no se lee muy bien ahí. Se me fue muy arriba. Capacitor electrolítico. Electrolítico. El anterior era cerámico. Ahora vamos a ver electrolítico. ¿Cuál es el electrolítico? Estos, compañeros, los que vimos. Estos son electrolíticos. Estos de aquí, electrolíticos. Cerámicos ya se me van de acá. Son los electrolíticos. Los grandotes ya. Este. Ya, este de acá también es electrolítico. Este que pasó por aquí. Ya. Entonces vamos a tratar de estos señores. Estos señores sí son un poco más más complicados o más estructurados. Ya vamos a ver por qué. Estos capacitores son fabricados en base de ¿qué? En base de aluminio. ¿Ya? Podemos ver que tiene en la fotografía internamente láminas enrolladas en forma de espiral. Voy a dejarle pasar a Luis. Láminas en forma de espiral. Tiene, me imagino, un inicio aquí, como podemos ver, y aquí tiene un fin. ¿Ya? Este capacitor electrolítico tiene láminas en forma de espiral. Podemos ver que si hemos realizado aquí o hemos realizado un corte transversal, ¿ya? Vamos a ver la combinación conductor dieléctrico y conductor necesario para un capacitor. ¿Ya?
No se lo ve directamente ahí. Ya vamos a ver más adelantito en una gráfica más especial. ¿Ya? ¿Y dónde está esa gráfica? Veamos si me permite sacarla ahora. Ahí. Ahí se puede ver la combinación conductor, dieléctrico, conductor. Es decir, que en cada capita está el conductor separados por un dieléctrico y sigue la capita. Entonces, en el enrollado, en medio de ese enrollado, está el dieléctrico o el aislante. Miren cómo han configurado internamente el capacitor electrolítico. Entonces, de tal forma, esta configuración enrollable y cada rollito, ¿sí? Separado como una hamburguesa, más o menos como un sándwich, que tiene en medio el aislante, ¿sí? Esta configuración me permite guardar más energía. Permítame, voy a borrar. Ya. Láminas enrolladas. A ver, aquí está más detallado ya. Tenemos nosotros aquí el electrolito. Ya, tenemos un aluminio, óxido de aluminio. Ya, tenemos el papel ahí también, que está interno. Ya, el aluminio ahí alrededor. ¿Qué nos dice eso? Tenemos ahí una lámina de aluminio con una capa de óxido gruesa. ¿Dónde está esta capa de óxido gruesa? Es esta de aquí. Ya. Tenemos una lámina separadora de papel. Esta lámina separadora de papel. ¿Ya? Que está mojada. Entonces, ya quiere decir que tiene internamente como líquido. Está mojada con un electrolito, o un material electrolito, o un líquido de electrolito. ¿Y qué hace ese líquido electrolito que está aquí? Ese libera, ¿cómo se llama esto? Iones. Iones libres, ya, para que puedan transmitir electricidad. ¿Ya? Bueno, ahí podemos ver que tenemos la lámina de aluminio con una capa de óxido aún más gruesa. Aquí tenemos más fina y otra aquí más gruesa de óxido de aluminio. ¿Ya? Y esto se genera por la oxidación natural del material. Entonces, esto quiere decir que el material, que el capacitor algún rato se va a dañar. ¿Ya? Aparentemente aquí el papel, este papel, se ve que aparentemente es el dieléctrico o el separador. Pero de cierta manera está actuando como un conductor porque está mojado con el material. El dieléctrico, ¿cuál es aquí? O el separador. Fíjense que es la capa de óxido. Es la capa de óxido. ¿Ya? Y esta capa de óxido, obviamente, también es generada por el proceso químico de construcción del capacitor. ¿Ya? En el cual determina el grosor, o ese proceso químico controla el grosor. ¿Ya? En el orden de los micrómetros, más o menos. ¿Ya? Si nosotros recordamos, a ver, déjame ver si pasamos aquí la presentación. Ahí está. Si nosotros vamos y recordamos nosotros la fórmula que está ahí, la capacitancia. En base a esta fórmula podemos ver que ese capacitor nos genera un aumento o disminución de la capacitancia. El capacitor es capaz de almacenar cientos de microfaradios. Y obviamente gracias a esta configuración va a trabajar a altos voltajes. Como dice ahí. ¿Ya? Pero, sin embargo, a diferencia de los capacitores cerámicos, ¿ya? Y debido a la distribución asimétrica, recuerden, a la distribución asimétrica de los componentes de este capacitor que podemos ver aquí, digo asimétrico como está aquí así. Y a diferencia de los capacitores cerámicos, estos señores tienen polaridad. Es decir,
debido a la distribución asimétrica interna del capacitor, es lo que le genera una polaridad. A diferencia del cerámico, que no tiene polaridad. ¿Ya? Si nosotros, yo creo que esa gráfica sí la van a, esa animación sí se han de recordar de un youtuber electrónico que cada vez hace explotar las cosas y yo no sé cómo está vivo. Si nosotros invertimos, el capacitor se genera un cortocircuito interno. Se genera vapor, ¿sí? Se evapora el electrolito interno, se produce la avería y por tal razón la explosión, como podemos ver ahí en la animación. Y en la parte de abajo, sobre todo, se puede ver que se lo invierte, se lo ha invertido, o sea, la polaridad es inversa y explosionó. Este señor, que es un youtuber que ustedes ya lo conocen, que yo no sé cómo antes está vivo, ya cada vez hace explosionar componentes y ese capacitor explosiona. Yo creo que le mete ahí más de 120 voltios, no le dura ni un ratito. Ya, y eso es peligroso. Entonces podemos ver ahí dos capacitores, que los que más utilizamos y los que más encontramos. Obviamente en el mercado hay un sinnúmero finito o más grande de capacitores. A ver, la constante dialéctica de estos capacitores, ¿ya? La constante dialéctica más o menos se refiere a la, ¿cómo era? Permeabilidad del material, ¿ya? Entonces tenemos aquí la constante dialéctica que tiene cada uno de los materiales que si quisiéramos construir un capacitor deberíamos colocar y deberíamos tomar en cuenta. El aire tiene de 1, aceite 4.6, aceite mineral 2 y algo, y etcétera, etcétera. Papel 1.5, ya, etcétera, etcétera. Tenemos aquí una constante dialéctica que se debe tomar en cuenta para al momento de construir un capacitor. Y hay que tomar en cuenta el material aislante que se va a utilizar, ya, en el cual se va a definir el valor también de la capacitancia. Ya, pero esto es más bien a nivel informativo, ¿sí? Nosotros no vamos a construir un capacitor, ya vienen construidos afortunadamente, ¿sí? Tenemos a continuación construcción básica. Eso, ahí está. Bueno, aquí podemos ver ya un concepto ya más general. Un capacitor es un dispositivo eléctrico que guarda la energía eléctrica, ya, que guarda energía eléctrica y se construye en dos placas conductoras paralelas separadas por un material aislante llamado dieléctrico. Aquí está el dieléctrico, dos plaquitas, y los contactos son los pines de conducción eléctrica. Ya. Podemos ver aquí ya un capacitor más estructurado y tenemos nosotros el símbolo. Este es un capacitor cerámico, un capacitor electrolítico en proteos, más o menos lo tiene así. Ya. Cerámico sabemos que no tiene polaridad, pero el electrolítico, este es positivo y este es negativo. Ya, hablando de electrolítico. ¿Qué me dice la parte de abajo? La literatura que encontramos en los libros. Se denomina dialéctrico al material mal conductor de electricidad, por lo que puede ser utilizado como aislante eléctrico. ¿Ya? Todos los materiales dialéctricos son aislantes, pero no todos los materiales aislantes son dialéctricos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todos los materiales aislantes podemos utilizarlos para poder construir un capacitor. Nuevamente les digo, todos los dialéctricos son aislantes, pero no todos los materiales aislantes podemos utilizarlos como dialéctricos. Los dialéctricos también pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Ya? Y obviamente cada uno de esos tres materiales o tres estados de la materia difieren de su constante dialéctrica. ¿No es cierto? Ya vimos en el cuadrito. Pero por obvias razones, la constante dialéctrica más alta, ¿cuáles tienen? Los sólidos.
vidrio, cerámica, la goma, la mica, la cera, papel, madera, porcelana y muchos, ¿ya? Aislantes. Incluso, me atrevo a decir que incluso algunas grasas. ¿Ya? Pero para uso industrial y electrónico, bueno, esos se los puede utilizar más, son un tipo de material, ya vimos, tipo como grasita más o menos tiene adentro. Ya cuando aplatamos un capacitor, se ve algo como tipo líquido que tiene. ¿Ya? A ver, ya sabemos la simbología de un capacitor. Es un capacitor generalmente cerámico. El capacitor electrolítico es así, así, negativo, positivo, ya tiene polaridad. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Y tenemos ahí un sinnúmero, ¿ve? Condensador o capacitor electrolítico, perdón, cerámico. Miren, electrolítico ya aparentemente tiene una curvita acá debajo. Y tenemos un sinnúmero de capacitores en el mercado. Uy, si nos fuera el año o el ciclo estudiando solo capacitores, o sea, toditos los capacitores. No, vamos a estudiarlos de manera general. Hay capacitores variables, como capacitores fijos también. O existen sensores capacitivos que funcionan como un capacitor. O sea, tenemos muchas aplicaciones de los capacitores, eso sí. Y miren, tenemos aquí datasheets de capacitores, ya más o menos qué significa los códigos de capacitores que tenemos aquí, ya, la capacitancia, el voltaje, etcétera, etcétera. Ya 22 picofarads, miren, aquí tiene algo de 22J, ya, más o menos así tenemos nosotros el 104, que era de 100 nanofarads. Y como pueden ver, tenemos un sinnúmero de capacitores. Y eso les que les decía antes. Hay que saberlos reconocer o si no verificar en un libro de datos mediante los códigos. Ya, porque miren, este podemos decir que es una resistencia tipo tiza, en caso de que no se lo conozca. Ya, este puede ser un regulador, ya, y esto ya aparecen más capacitores, esto yo puedo decir que es una resistencia, o sea, si no lo conozco bien, ya, igual es una resistencia, puedo decir, ya, pero hay que tomar en cuenta el valor del el código, ya, y algunas cositas más allí. Hay que tener también el conocimiento adecuado para ir reconociéndolos incluso al ojo. Ya, pasamos. ¿Cómo guarda la carga un capacitor? Que eso define también el entendimiento del tiempo también. ¿Cómo lo guarda? Mediante el efecto dialéctico. ¿Ya? La mayor parte, o casi todos los capacitores llevan de sus láminas una sustancia no conductora, ¿no es cierto? ¿Ya? O dialéctica, que ya sabemos que es esta de acá. Un capacitor típico, cualquiera, que sabemos que está conformado por las láminas metálicas, ¿ya? Enrolladas, ya vimos en el electrolítico, separadas por un papel y pegnadas de cera. Ya lo estoy diciendo directamente qué es lo que tiene ese capacitor que vimos anteriormente, el electrolítico. ¿Ya? Y obviamente pues, todo ese enrollado que tenemos ahí de dieléctrico y tanta cosa está dentro de un armazón, ¿no es cierto? Es como tubito, como cilindro de gas más o menos. ¿Ya? Y ya sabemos de qué es en microfaradios, sobre todo ese es en microfaradios. Los capacitores electrolíticos utilizan como dialéctrico una capa delgada de óxido no conductor que ya vimos en cada una de sus láminas y una disolución conductora que ya vimos también. Ya vimos las dimensiones. A ver, algo que más se me olvide. Bueno, la función del dialéctrico ya sabemos que es para qué. Para poder colocarlo entre las placas. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí afortunadamente esa configuración también me resuelve el problema
un problema denominado también un problema mecánico también, para mantener dos grandes láminas metálicas o dos láminas metálicas muy pequeñas pegadas entre sí. Entonces ya me resuelve ese problema mecánico ya de cómo los mantengo separados, ¿no es cierto? Ya. Aquí si aumentamos la diferencia de potencial ya en un capacitor, es capaz de de resistir, ¿no es cierto? O sea, voltajes bastante grandes, ¿ya? Sin que genere alguna chispa. La manera como generar la chispa, ya saben ustedes que es al momento de cortar aquí el cortocircuito, ¿ya? Y sabemos, ya vimos la diferencia de la estructura de un capacitor más pequeño a un grande. ¿Cuál era la diferencia? No era el voltaje, era la capacitancia. A ver, lo que tenemos ahí en la gráfica, en primer lugar tenemos aquí, voy a retrocederle. Quiero ver si se les visualiza. A ver si está visualizándoseles o no. ¿Están visualizando mi pantalla tal vez en la presentación, compañeros? Sí, ingeniero. Ya, chévere. Lo que tenemos nosotros ahí es un capacitor en estado neutro. ¿Ya? Tienen el mismo número de electrones libres. ¿Ya? Que tiene la misma carga en ambas placas. Es decir, no está energizado. Cuando el capacitor lo conectamos a una fuente de voltaje de corriente continua mediante una resistencia, como podemos ver en esta gráfica aquí, ¿ya? ¿Qué pasa? Obviamente se va a liberar electrones, ¿sí? Electrones de carga negativa, obviamente, pero los electrones a esta placa, ¿ya? Estos electrones se van a depositar así para acá a la placa B, y como podemos ver aquí en la presentación, ¿ya? Obviamente van a decir, pero ¿qué es en igual número? Sí, es en igual números que liberados en la placa A. Entonces, si la placa A, ¿ya? La placa A pierde electrones, la placa B va ganando, ¿sí? Pero van a quedar al mismo número. Si pierde electrones, estos electrones se van, pero me van quedando los protones, o la carga positiva. Y se va a equiparar esto. Permítanme un ratito. Ahí, se equipara. Positivos y negativos en el otro lado. ¿Sí? Obviamente, durante el proceso de carga van a fluir a través de un conductor y los electrones se van para acá, al lado B. ¿Ya? ¿Y qué quisieran hacer, no es cierto? Pues quisieran ellos seguir fluyendo, pero como encuentran un aislante, ya no fluyen, pero no se pueden retroceder porque se atraen. Signos iguales se repelen y signos diferentes se atraen, ¿no es cierto? Están ahí como un imán más o menos, ahí se quedan en las paredes. Como están aquí. ¿Ya? Pero me van a preguntar, ¿y cuándo para el movimiento de los electrones? ¿Cuándo para la carga? ¿O cuándo para esta interacción, este cambio de electrones de aquí para acá? Y aquí el signo positivo se va quedando aquí en esta parte. Aquí el movimiento de los electrones para cuando el voltaje presente en el capacitor, en este, es igual al voltaje de la fuente. Allí para el flujo de electrones. Nuevamente, el flujo de electrones
para cuando el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente. ¿Qué quiere decir? Que el capacitor se ha cargado a 25 voltios que tiene la fuente. ¿Ya? Por eso yo pude coger y mantener la carga de ese capacitor para alimentar el diodo LED, ¿sí? Y obviamente ese capacitor puede que se cargue la misma carga de la fuente, ¿sí? Como que también se carga la misma carga que tiene obviamente su capacitancia. Si yo le conecté al capacitor de 25 voltios, 10 voltios, se va a cargar casi lo mismo, ¿ya? Pero puedo colocarlo a 10 voltios. Entonces, ¿qué me da a entender esto? ¿Qué me da a entender esto? Esto me da a entender pues, de que obviamente este circuito, una vez cargado, ¿ya? Una vez cargado, este señor me va a funcionar como un circuito abierto. Aparentemente. Lo vamos a ver en la siguiente clase en Proteus, aunque hay que saber comprender que Proteus tiene algunas fallitas por ahí. Ya, Proteus aún sigue limitado referente a la simulación, pero ya nos vamos a dar cuenta. Y obviamente que no debemos confiar 100% en Proteus. ¿Ya? Entonces ya sabemos esta parte. ¿Qué pasa cuando se carga eso? Cuando se carga este capacitor. Se carga completamente, ya no fluyen electrones y se pone el mismo valor de su fuente alimentadora. Correcto. Ya, y se queda ahí cargadito. Está listo para funcionar ya. O para yo descargarlo. O para, si estoy dando mantenimiento a un televisor, que este capacitor me maltrate. Correcto. Bueno, aquí tenemos un video que les voy a pasar más bien en el enlace, que es el funcionamiento de un capacitor, cómo realiza, pero yo creo que este video ya lo entendemos o ya lo vamos a comprender o que lo vean ustedes, ya es todo lo que hemos visto. A ver si se está visualizándoseles. Sí, estoy viendo si se les genera, no se les genera la animación así como yo lo estoy viendo. Y hay algunos pasitos que se les está saltando, de tal manera que yo les voy a pasar este video en el enlace, que es cómo funciona un capacitor. Simplemente que es cómo funciona un capacitor o cómo carga la energía o cómo almacena energía, ya de manera más didáctica. Más didáctica. ¿Sí? Así que este les voy a pasar, así que no se preocupen. Ya. Correcto. Pasemos esa animación y nos vamos a la capacitancia. Ya, la capacitancia es la cantidad de carga que tiene un capacitor o que un capacitor puede almacenar por unidad de voltaje entre sus placas, ya, designada con la letra C. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente la capacitancia es una medida de la capacidad de un capacitor de guardar la carga, nada más. Mientras más carga por unidad de voltaje, ya, puede guardar un capacitor. Mientras más carga, ¿sí? Más por unidad de voltaje, este capacitor va a tener más capacidad de almacenar energía. Más grande su capacitancia, como les expresa aquí la fórmula, donde C la capacitancia, K la carga y U es el voltaje. La unidad de capacitancia es farad, ya sabemos que es la unidad básica de la capacitancia. ¿Qué más tenemos en esta? Ya creo que vamos a meternos un poco de ejercicios ya. El coulomb es la unidad de carga eléctrica. Ya, ¿qué más tenemos? Y bueno, tenemos un faradio, es la cantidad de capacitancia cuando se guarda un coulomb de carga con 1 voltio entre las placas. Ya. Aquí la mayoría de los capacitores ya vimos que se los utiliza más en trabajos electrónicos, ¿sí? Con milifaradios, picofaradios, nanofaradios, ya. Pero, ¿por qué está esta presentación aquí? No debemos nosotros olvidar y debemos tener cuidado a colocar el apellido de la respuesta, ¿no es cierto? Es lo que les pido. Que sea una respuesta adecuada, que si es que está en nanos, que sea en nanos, que esté en pico, que esté en pico, es decir, sin olvidar la notación ingeniería. Ya para que quede obviamente
la respuesta técnicamente más pronunciada, más presentada, ¿ya? Y otra cosa para poder colocar la respuesta de manera adecuada. Entonces, recuerden, esta gráfica ya la vimos al inicio, sí, pero no es de más recordar esto para poder obtener la respuesta adecuada en cada uno de los ejercicios que vamos a ver a continuación. Tenemos un capacitor cualquiera de 50 microcoulombs con 10 voltios entre sus placas. ¿Cuál es su capacitancia? Fácil. La capacitancia, según la fórmula, es igual a ¿qué? A la carga sobre el voltaje. Ya. La carga me dice que guarda ¿cuántos? 50 microcoulombs. Ya. Aquí es micro, por si acaso. Microcoulombs. Ahí. No es mili. Microcoulombs. Dividido para los 10 voltios. 10 voltios ya que se le está suministrando a este señor. De tal manera, compañeros, ¿cuánto es? En este caso vendría a ser 5 microfaradios. 5 microfaradios. ¿Ya? ¿Está fácil aquí? Sí, porque estamos dividiendo en microcoulombs dividido para voltaje, entonces me va a quedar igual en microfaradios. Acá microcoulombs y microfaradios. Fácil. Nos vamos al siguiente. Un capacitor de 2.2 microfaradios tiene 100 voltios entre sus placas. ¿Cuánta carga guarda? Si tenemos nosotros la fórmula de la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje, me está pidiendo cuánta carga guarda. Si despejo, la carga es igual a ¿qué? La carga es igual a capacitancia por voltaje. ¿Y esto es igual a qué? La capacitancia sabemos de que es de 22.2, en este caso, microfaradios. Y por los 100 voltios. ¿Ya? Y por tal razón que me va a dar la carga eléctrica en microcoulomb, ¿no es cierto? En este caso vendría a ser 220 microcoulombs. ¿Sí? En relación a los coulombs que tengo aquí. Y en relación a los microfaradios. Ya, facilito. Por el caso esto era física. Determina el voltaje entre las placas de capacitor de 1000 microfaradios, picofaradios, que guarda 20 microfaradios ya de carga. A ver, nuevamente, determina el voltaje entre las placas de un capacitor de 1000 picofaradios y que guarda 20 microfaradios, ¿sí? De carga. De carga. Microfaradios. Pero a ver, estos 20 microfaradios nosotros los transformamos en carga a 20 microcoulombs. Pues ahí ya para que entiendan este circuito. Pues este ejercicio. Entonces me dice, determina el voltaje. ¿Es igual a qué? El voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia. La carga, ya sabemos que es los 20 microcoulombs. Y la capacitancia es 1000. 1000 picofarads. 20 microcoulombs. Ahí. Híjole. 20 microcoulombs dividido para 1000 picofarads, compañeros. ¿Cuánto sale? Sale un voltaje bien alto, compañeros. 20 microcoulombs dividido para 1000 picofarads. ¿Alguien? Les voy a preguntar para ver si están tomando en cuenta las conversiones. 20 microcoulombs dividido para 1000 picofarads. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuánto? 20 millones me sale. ¿Cuánto? 20 millones. 20 millones. ¿Otro? Compañero, tal vez. No, no. 2 por 10 a la menos 8. Espera. No. 2 por 10 a la menos 17, ¿no es? No. Miren bien. A ver, ¿alguien? 20.000 sale, ingeniero. 20.000. Sí, 20.000.
20.000 voltios, Sí, ¿no es sí. cierto? Sí. 20.000 voltios. Por eso, compañeros, les pido que tengan cuidado con la conversión de unidades. Sale 20.000 voltios. Yo prefiero, para hacerlo un poquito más largo, prefiero transformar esos 20 microcoulomb dividido para transformarlos a coulombs y esos 1000 picofaradios transformarlos a faradios. Aunque se va a hacer muy grande, es grandísimo. Ya, pero igual me tiene que dar 20.000 voltios o 20 kilovoltios. 20 kilovoltios. Entonces, miren, en circuitos pequeñísimos, compañeros, no nos podemos equivocar en la conversión de unidades, en las unidades. Imagínense más grandes, ¿ya? Tengan cuidado en eso, compañeros, para no tener problemas más adelante. Ah, perdón. Ingeniero, disculpe que lo moleste. Tengo que retirarme porque tengo una cita médica No te a las preocupes, 11. compañeros, por favor, me hacen acuerdo del compañero que se retiró para no ponerle falta. Sigue nomás, compañero. Gracias. Hasta ¿Ya? A ver, para poder terminar este estudio y para podernos votar ya a capacitores en serie y en paralelo, nosotros vamos a ver algunas consideraciones aquí de los capacitores que debemos conocer, incluso ustedes también. O sea, los electrónicos, netamente electrónicos, sabemos conocer, pero ustedes también. La primera consideración que debemos tomar en cuenta es el voltaje nominal. Todo capacitor, como podemos ver en la presentación, tiene un voltaje nominal máximo de, por ejemplo, en este tiene de 400 voltios, este tiene de 25 voltios. Todo capacitor tiene un límite en la cantidad de voltaje que puede soportar, compañeros. El voltaje nominal que especifica aquí el capacitor que lo estoy rayando, ya, este voltaje nominal especifica la corriente directa máxima que podemos aplicar sin riesgo de dañar el capacitor. Si le agregamos a este de 25, 40, lo voy a dañar. Perdón. ¿Ya? Si le agrego más de 25, le pongo 40, 100, lo voy a dañar. Entonces, siempre para cualquier tipo de aplicación debemos considerar la capacitancia como el voltaje nominal. No podemos colocar cualquier capacitor al azar. Y ahora, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé? Como lo hemos hecho con las resistencias. La selección del valor de la capacitancia o de un capacitor se basa en requerimientos de circuito de manera particular. Igual vamos a ver cómo nosotros calculamos los capacitores para un circuito. Otra cosa que hay que tomar en cuenta en el voltaje nominal es de que siempre deberá ser más alto que el voltaje máximo esperado en una aplicación particular. Es decir, si yo voy a colocar en mi fuente de 0 a 15 voltios, este capacitor sí me funciona, porque como mi fuente es de 0 a 15 voltios, este le sobrepasa 10 voltios más y sí me funciona correctamente. Si le coloco a 15 voltios, a 10 voltios, ya no me va a funcionar o puede que se destruya. Entonces recuerden, el voltaje nominal siempre deberá ser más alto que el voltaje máximo que estamos utilizando o aplicando o el voltaje esperado en la aplicación de un circuito de manera particular. Ya, viendo esa consideración de voltaje nominal, nos vamos a otra consideración, la resistencia dieléctrica. Ya. Esta resistencia dieléctrica determina ¿qué? El voltaje de ruptura de un capacitor. El voltaje de ruptura de un capacitor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que para que pueda funcionar un capacitor o pueda cargar, debo, por ejemplo, hay un capacitor que mínimo funciona con 2 voltios. Si yo no le agrego más de 2 voltios, no voy a poder vencer esta resistencia y no me va a permitir cargarlo. Igual que un diodo LED. Si el diodo LED funciona a 2 voltios, si le meto solo uno, pues no avanza, ¿no es cierto? Así mismo acá.
¿Qué más tenemos? El coeficiente de temperatura. Sí lo tiene. Por aquí está. Aquí está, ve. Coeficiente de temperatura. De menos 25 a más 20, a 105 grados. De menos 25 grados a más de 105 grados. O hasta 105 grados. Este coeficiente de temperatura es bastante importante. Es importante, compañeros, porque aquí nos va a indicar la cantidad y dirección de cambio. Pero de la cantidad y dirección de cambio ¿de qué? Del valor de la capacitancia en razón de la temperatura. ¿Ya? Aquí la temperatura, si le bajo menos 25 a menos 23, va a cambiar la capacitancia. Va a cambiar en 1, 2, 3 microfaradios, o dependiendo del capacitor. Va a cambiar. Si le subo demasiado, va a cambiar e incluso puede explosionar. Pero hay que tomar en cuenta algo. Un coeficiente de temperatura positivo significa que, positivo, aquí está, positivo, que la capacitancia se incrementa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Un coeficiente de temperatura positivo significa que la capacitancia se incrementa con una elevación de la temperatura. O disminuye con un descenso de esta temperatura. Positivo. ¿Ya? Otra consideración. Un coeficiente de temperatura negativo, ¿qué hace? ¿O qué nos da? ¿Qué nos demuestra? Aquí que la capacitancia disminuye con una elevación de la temperatura. O se incrementa con un descenso de la temperatura. Muchos no le paramos zona a estos valores, pero ustedes en telecomunicaciones sí. Y en en todo sistema. Que ya vamos a ver más adelante esto de la temperatura también. Otra consideración que debemos tomar en cuenta es la fuga. La fuga. Un capacitor electrolítico siempre va a tener fugas. A un rato va a llegar a un punto de que se descargó completamente, que no va a almacenar de manera infinita la energía. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que ningún material aislante es perfecto. Por más, un dieléctrico en un capacitor ya conduce una pequeña energía a través de ese dieléctrico y se lo considera como una resistencia. Entonces sí conduce una pequeña energía. Así. Yo tengo un tanque de agua y si tengo una gotera, llegó un punto, en unos 2 o 3 o 4 días va a vaciarse, ¿no es cierto? Por esa fuga. Lo mismo sucede acá. La desventaja de esta fuga es de que ese señor tiene fugas más grandes que este señor. Pequeñito. Mientras más grande ese capacitor, las fugas van a ser más evidentes. Mientras más pequeño ese capacitor, las fugas van a ser más pequeñas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ya un sistema, un circuito de un capacitor que no es ideal, como nos lo da Proteus. Aquí ya tenemos un capacitor que tiene una fuga. Una fuga ya. ¿Sí? ¿Y cómo se lo conectó? Pues en paralelo. Veamos si nos permite Proteus simularlo. Ya. Veamos si permite simularlo. Déjame ver. Es que ya lo tenemos ahí, igual, ya lo tenemos. Simplemente le voy a quitar el diodo LED. Ya, le voy a quitar el diodo LED. Colocamos esta resistencia por acá, así. Y veamos cuánto tiene esta resistencia. Hemos cargado este capacitor, está cargándose, veamos que se cargue. Se cargó este capacitor. Lo hemos descargado. Perdón, hemos interrumpido el suministro eléctrico. Ya, y vamos a simular un capacitor real, es decir, que tiene fuga. Coloquémosle una resistencia más pequeña. Una resistencia más pequeña. Coloquémosle una resistencia de 10 ohms.
Carguémoslo nuevamente, capacitor. Ya lo cargamos, lo descargamos y veamos cómo se fuga este voltaje. ¿Sí? Se fugó. Pongámosle una resistencia más pequeñita y una capacitancia más grande para ver qué pasa. Una resistencia de 2 y una capacitancia de un dígito más. Ahí. Aunque es monstruoso, pero para la simulación sí vale. Ya. Alimento este capacitor. Ya se alimentó, ya se está. Permítame, quiero ver las líneas que están generándose. Opciones de simulación. Existen opciones de animación. Así está. Estoy alimentando ese capacitor. Si se dan cuenta, como que ya quedó, como ya el capacitor se cargó, las líneas de flujo ya se detuvieron, porque ya el capacitor se volvió, tiene el mismo voltaje que este de acá, y las líneas de flujo ya se detuvieron. Ya detengo esta carga y voy a ver cómo se fuga acá. Miren, se está fugando, se fugó. Si se fue la carga de acá, si le coloco otro cero igual, unos 2 más, vamos a ver incluso más evidente. Más evidente. Uy, está mucho eso, está mucho. Miren cómo se demora. ¿Sí ven cómo se demora? Se demora en cargar el capacitor. Está demorándose porque todavía se ven las líneas. Se demora en cargar el capacitor, ¿ve? Porque todavía se ven las líneas. Ya deberían quitar esas líneas. Pero dejémosla ahí. Y miren la fuga. ¿Y ven la fuga cómo se va? De a poquito, de a poquito, de a poquito. ¿Sí ven? De a poquito se va fugando. Esto ya es un capacitor real. Real. Que como lo tenemos en la vida real. ¿Se va a fugar la energía? Sí, se va a fugar la energía. ¿Que vamos a tener un cortocircuito en caso de que por ahí coloquemos el capacitor dentro de los componentes de manera desordenada? Se va a generar producto de esto. Mírenme, sigue fugándose, sigue fugándose, sigue fugándose. Tenemos un capacitor real ahí. Ya. El capacitor no tiene aparentemente carga, pero sigue fugándose lo que le sobra ahí. Ya le está chupando todo ya. ¿Sí? Y miren. Voy a detener esto. Voy a quitar todo esto y voy a ver la carga de este capacitor, el voltaje. Miren, está sumando, se sube. Está subiendo. Veamos si sube a los 10. Ya. Si se dan cuenta, llega a los 10 y se mantiene ahí ya. Ya no sigue cargando más. Debería desaparecer las flechitas. Bajémosle por acá unos 3 ceros más. Debería desaparecer la flechita ya. Ya, ¿sí ven cómo desapareció la flechita? Desapareció la flechita porque ya el capacitor se cargó al mismo valor de la fuente. Ya. Se cargó al mismo valor. Por eso ya, aparentemente, en este caso ya quedó como un circuito ya lleno o abierto ahí. Entonces, miren, tenemos... Y todo eso es aprovechado para poder realizar un montón de aplicaciones con capacitores en diversos circuitos o en diversos sistemas. ¿Ya? Vamos a ver el día de mañana tipos de capacitores, vamos a ver ya algunas prácticas de capacitores en serie y en paralelo para que vean cómo queda, lo chévere que es esto, ¿sí? De tal manera que esta semana y la otra vamos a terminar con capacitores, vamos a ver diodos, vamos a ver transistores, vamos a ver transformadores y nos vamos a meter de lleno en lo que es la fuente. Pero el proyecto ya lo vimos ayer más o menos cómo iba a ser. Hicimos una pequeña fuente rectificadora en el cual quisiera que lo realicen ustedes en sus casas, en caso de que puedan. Si tiene alguien la posibilidad de realizar la fuente en su casa, incluso en aplicación, en un protoboard como este, yo creo que se le va a considerar una nota adicional. Y ya les vamos a explicar el día de mañana o la otra semana la cuestión del proyecto, ¿sí? Y algunas notitas que debemos nosotros considerar, porque hay que tomar en cuenta que son 6 semanas, 7, 8 semanas, y debemos saber acoplar cada una de sus notas en su nota final. ¿Sí, compañeros? ¿Alguna pregunta de esto, compañeros, tal vez? Angie, tal vez. Edison, Luis, Romero, Marco.
No, No, ingeniero. ingeniero. No, ingeniero. Ya. El día de mañana vamos a ver circuitos con capacitores, ya, vamos a ver cálculos, vamos a ver ejemplos, vamos a ver problemas, ya, así que les pido el día de mañana en caso de que tengan capacitores en su casa, tengan fuentes y todo, y un multímetro para que puedan realizar esa práctica, que es bastante interesante, ¿sí? Compañeros, si no tienen ninguna pregunta, quedamos hasta aquí. El día de ayer sí abusé un poquito, ya el día de hoy no lo voy a tener tanto tiempo, ya, para poder retirarnos. Estamos de fecha el día de hoy, 9 de septiembre del 2020. Ya. Por favor, me confirma, abarca Luis. Sí, ingeniero. Es que está. Gracias. Arce, Roger. Presente, ingeniero. Gracias, compañero. Arias, Daniel. Arias, Daniel. Tal vez fue que salió o no vino, tal vez. No está. Ya. Cajamarca, Marco. Marco, Cajamarca, ¿no está? Déjame ver, que no le veo, pues que entró en antes. Entró en antes. Marco, Cajamarca, ¿sí está? No está. No me contesta. Ya. Disculpe, ingeniero, ¿sí me escuchó? Ahí, ¿con quién hablo? Con Daniel Arias. No, que parece que no me escuchó el presente. Ah, ya, chévere, no le escuché a usted. A Marco no le escuché. Ya. Ah, ya. Gonza, Angie. Presente, Angie. ingeniero. Presente, ingeniero. Gracias. Tailí. Creo que me escribió ella en antes. Ya. Massa, Edison. Presente, ingeniero. Gracias. Pardo, Juan. Presente, ingeniero. Ya. Romero, Luis. Presente, ingeniero. Gracias. Salcedo, Jorge. Presente, ingeniero. Salcedo, no está. Presente, Salinas, ingeniero. Pinta, Luis. Ingeniero. Presente, ingeniero. Ingeniero. Ya. ¿Sí me escucha, ingeniero? Tapia, Merino, Mario, perdón. Tapia, Mario. Presente. No le escucho. ¿Quién está hablando? Disculpe. Dígame el nombre o me manda un mensajito por interno también, en caso de que no se les entienda. Mario Ya. Tapia. Ingeniero. Trujillo, Gabriel. Ya. ¿Quién me está tratando de hablar? Tapia, Mario. Sí, ingeniero. Ya, Tapia, Mario sí está. Salcedo, Jorge. Presente, ingeniero. ¿Sí Ya, me escucha? Salcedo sí está. Sí, Sí. sí te escuché, Jorge. Gracias, Ahí, muy Jorge. bien. Cajamarca, Marco, no le escuché. Ya, compañeros, entonces. El día de hoy ya tengo subido los videos, sino que todavía no les he compartido. Como es bastantito, ya los tengo ya subidos. Espero que ya los edito ya de hoy en YouTube y les paso para que los puedan ver y además de los contenidos. Compañeros, entonces, yo creo que aquí nos vemos el día de mañana a la misma hora. Cualquier cosa, cualquier novedad referente a las tareas, me avisan nomás. Ayer los compañeros muy todos me preguntaron y yo les confirmé si estaban bien o mal y para que suban las tareas, compañeros. Cualquier cosa me informan. Sí, compañeros, que tengan un buen día. Ya, ingeniero, Gracias, gracias. ingeniero. Igualmente, Igualmente. ingeniero. Hasta luego. Ya. Gracias, compañeros. Se cuidan. Un abrazo.